Hola, Dios te bendiga y Dios te guarde de manera en especial y poderosa. Es bueno tenerte aquí. Bienvenido a cada persona que se van a ir conectando en este hermoso video. Aleluya, más que un honor y un placer compartir la palabra de Dios contigo, con cada alma que va a estar aquí en este momento. Quiero bendecirte con este testimonio que voy a estar contándote ahora. Quizás nunca le he hablado acerca de esto, pero en esta ocasión Dios me tocó para que te hable acerca de cómo fue mi liberación, para que así tú puedas ponerlo en obra, y yo sé que vas a ser libre así como Cristo me hizo libre a mí. Es más que un honor estar aquí con cada uno de ustedes. Yo sé que ya muchas personas en este momento se están conectando, están esperando una palabra de parte de Dios para poder pelear esta guerra espiritual que ha iniciado para hacernos guerra, para hacernos frente. Pero es más el que está con nosotros que el que está en contra. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso en esta ocasión Dios me ha instado a bendecirte, para decirte cómo tú mismo puedes buscar tu liberación de parte de Dios. Cómo Dios me libertó a mí, sacada del ocultismo, sacada de hacer tantas cosas feas y malas. Cómo fue el proceso de mi restauración, de mi liberación. Cuáles fueron las cosas que tuve que pasar. Yo sé que son muchas, pero aquí les voy a contar unas cuantas para así ir guiándolos, para que todos ustedes puedan ser libres así como yo lo fui. Aquellos que están peleando guerra espiritual, sea con espíritu de sucubo, incubo, sea con demonios de vicio que lo están atormentando, sea con espíritu de fornicación que no permiten que ustedes busquen a Dios con fluidez, sea con cosas que lo estén atormentando y que ustedes no sepan cómo lidiar con esto, sea con ataques de brujería, de hechicería, sea que vendieron tu alma o tú la vendiste. Vamos a hablar aquí acerca de esto. Espero que te sea de bendición. Le voy a poner como tema a este video cómo fue el proceso de liberación de una ex ocultista o ex satanista. Te voy a hablar de esto, cómo fue mi proceso de liberación. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero que tú te vayas conmigo. Voy a dejar este video aquí. Yo sé que más adelante, en el futuro, muchas personas serán bendecidas. Si tú haces esto, lo que yo hice, yo sé que Dios te va a seguir ayudando. Bendito sea el nombre del Señor. Así que vamos a leer la palabra de Dios inmediatamente. Gloria a Jesús. En el libro de San Juan, capítulo 5, verso 21. Vamos a leerla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que Él envió. Vamos a dar gracias inmediatamente a la palabra que acabamos de leer. Cierra tus ojos, dile a Dios que te hable, dile a Dios que te restaure y que te levante por medio de cada palabra que Dios lance de mi boca, en el nombre de Jesús. Padre, ahora Dios, en el nombre de Jesús, te presento, Señor, este video que vamos a estar impartiendo. Te pido que cada vida, que cada mente y cada corazón sean bendecidos, Padre. En el nombre poderoso y bendito de Jesús, ato, encadeno, Padre, consumo todo lo que se levanta, Dios, en contra, Dios mío, de este video. Padre, no recibo ningún espíritu de venganza. Espíritu Santo de Dios, te pido que te muevas con poder y gloria. Prometo darte la gloria a Dios en el nombre de Jesús. Amén. Muchas personas me han hablado preguntándome: Jennifer, ¿cómo fue tu liberación? ¿Cómo fue que Dios te hizo libre? ¿Cuáles fueron las cosas que tuviste que hacer? Bendito sea el nombre del Señor. Y quizá muchos no se han dado cuenta, pero he hablado en varias ocasiones de cómo fue mi liberación. Mira, primero, bendito sea el nombre de Jesús. Jesús empieza a tratar conmigo, empieza a mostrarme sueños, empiezo a tener experiencia con Jesús. Y empiezan a pasar unos cuantos acontecimientos a mi alrededor que me llevaron rápidamente a los pies de Jesús. Pero en esta ocasión no te voy a hablar de mi proceso de entrada, sino después de que entré. En este instante entonces entro a los caminos de Dios, entro con muchas ataduras, entro con depresiones, entro con algunas enfermedades que tenía que me estaban atormentando.
y entro con pactos también porque había vendido mi alma, que el Señor reprende en el nombre de Jesús. Pero dice la palabra de Dios que el acta de los decretos que era contraria había sido anulada. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que todo aquel que conoce la verdad, entonces puede ser libre o va a ser libre. Bendito sea el nombre de Dios. Yo recuerdo que entro inmediatamente al Evangelio. Y cuando entro al Evangelio, que me convierto, fue en lágrimas. Aquí inició mi primera liberación. Empecé a llorar porque estaba muy aturdida. Estaba pasando muchísimos procesos que me llevaban a esta, vamos a decir, a dar mi vida a los pies de Jesús. Después de esto, mis amados hermanos, entonces entro a la iglesia. Yo recuerdo que aún estaba con el padre de mi hijo cuando entré a la iglesia. Empiezo a buscar a Dios en medio de todo decreto contrario. Empiezo a leer la palabra. Yo recuerdo que en el principio, ya yo dejando incluso de leer las cartas y todas estas cosas, yo recuerdo que tuve una visión donde yo tenía que ir a una iglesia y el Espíritu Santo, y yo recuerdo que pensaba y dije, bueno, ya cambiaron a ese pastor, yo le voy a decir a Ángel para que vayamos a la iglesia y allí vayamos visitando ese lugar para ver si los dos entonces empezamos a convertirnos. Yo recuerdo que de repente caigo en un éxtasis y el Espíritu Santo de Dios me habla y me dice, Jennifer, lleva a Ángel y ve tú a la iglesia que voy a tratar con ustedes, voy a hablar con ustedes. Yo recuerdo que yo muy feliz me levanté, yo dije, oh, es el Espíritu Santo, porque no sabía que Dios hablaba. Yo entendía que era el Espíritu Santo, no sé cómo, porque nunca fui cristiana en el tiempo anterior ni nada de eso, pero entendía y sabía porque Él se me presentó como el Espíritu Santo. Luego de ahí entonces vengo y tengo una revelación. Bendito sea el nombre del Señor, donde ya Dios está empezando a tratar conmigo. Yo estoy empezando a dejar algunas cosas. Recuerdo que dejé el cigarrillo que antes fumaba, dejé la bebida que antes era un poco alcohólica, dejé estas cosas que contaminaban mi cuerpo. Empecé a dejar de leer las cartas. Yo creo que estas fueron una de las últimas cosas que empecé a dejar. Y empecé a dejar los libros que tenía de ocultismo. Empecé a dejar de salir de mi cuerpo porque entendía que ya esto no le agradaba a Dios. ¿Para qué? Para poder entonces restaurar mi vida con el Señor y ver si Dios también le permitía al padre de mi hijo restaurar su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Yo recuerdo que también Dios, Jesús viene y se aparece en una revelación. Y yo estoy en un control, y cuando estoy en el control, Él viene caminando conmigo, todo resplandeciente, vestido totalmente de blanco. Yo no le veía el rostro, solamente escuchaba su voz cuando me hablaba y me traía por el camino. Me llevó a la casa de la abuela del niño, que antes no estaba construida, pero en la visión yo vi que estaba construida. En el día de hoy está construida, se cumplió esa palabra. Y recuerdo que Jesús me dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por el Hijo. A mí nunca me hubieran hablado de esta palabra, nunca me hubieran predicado esta palabra. En sí el mismo Jesús me habló de este verso bíblico. Bendito sea el nombre de Dios. Yo recuerdo que después de ahí yo empiezo a tener arrepentimiento. Empiezo a reconocer que las cosas que hacían antes no eran correctas. Empiezo a tener una liberación poco a poco. Y después de ahí voy a la iglesia. Cuando voy a la iglesia tomo la decisión. Ese día yo recuerdo que llegué y escuché la voz de Dios audible que empezó a hablarme y me dijo, Jennifer, yo soy tu Dios. Aleluya. Y cuando me dijo, Jennifer, yo soy tu Dios, yo escuché una voz de mando, una voz de autoridad, porque las personas que practican el ocultismo, el satanismo, andan buscando algo con más poder que lo que los dirijan, que tenga más autoridad. Y yo andaba buscando algo como que tuviera poder para yo servirle. Y por eso me fui a estos caminos. Pero cuando Dios habló y dijo que Él era mi Dios, yo entonces entendí que tenía que servirle. Yo entendí que tenía que servirle. Bendito sea el nombre del Señor. Recuerdo que, aleluya, cuando entonces me convierto entre lágrimas, empiezo a pelear la batalla. Pero entonces empiezo a escuchar la voz de Dios
que me dice, bendito sea el nombre del Señor, que lea los primeros 5 libros, que me dijo así en voz audible, los primeros 5 libros que se llaman los 5 libros Pentateuco. Yo dije, ¿cómo así los 5 libros Pentateuco? Empecé, mis amados hermanos, a leer los 5 libros Pentateuco. Usted dirá, pero ¿por qué no te mandó a leer el Nuevo Testamento? Yo empecé a leer los 5 libros y cuando empecé a leer, empecé a entender las leyes, los mandamientos, las reglas de Dios. Empecé a entender el poder que tenía Dios, porque el propósito de Dios no era que yo viviera en la ley, sino que yo entendiera el poder que Él tenía. Empecé a ver cómo Dios utilizaba su poder y empecé a enamorarme de ese poder. Gloria a Dios, empecé a enamorarme de Él. Él empezó a hablarme y así empezó Dios a hacer liberación en mi vida. Cuando yo iba reconociendo el poder que Dios tenía, yo iba llorando, iba arrepintiéndome, porque entendía que Él era el grande, que Él era el poderoso, que Él era el gran yo soy. Cuando yo entendí esto, que entendí la autoridad que tenía Dios, entonces en vez de tenerle miedo, empecé a tenerle temor. Empecé a tenerle temor a Dios. Ya cuando empecé a tenerle temor, empecé a dejar cosas, empecé a apartar cosas que no eran del agrado de Dios, para poder ordenar mi vida, para que Dios pudiera liberarme. Después de esto empezaron a pasar diferentes tipos de procesos con el padre de mi hijo, con la familia de mi hijo, que ya esos son otros casos. Y yo empecé a ayunar. Empecé a hacer ayuno hasta las 7, no comía hasta las 7 de la noche. Empecé a hacer ayuno hasta las 3 de la tarde. Empecé a leer mucho la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios empecé a tener liberación. Luego empecé así sin nadie decirme, empecé a hacer silicio, gloria a Dios, y empecé a tener liberaciones. Entonces empecé a tener revelaciones. ¿Cuáles eran esas liberaciones que yo tenía? Por ejemplo, un día yo estaba en propósito, bendito sea el nombre del Señor, y recuerdo que entre una de mis liberaciones espirituales, porque uno primero es libre desde adentro y después es libre con las cosas de afuera. Por ejemplo, dejar lo que yo dejé, reconociendo el poder que tenía Dios. Aleluya, reconociendo la autoridad que tenía Jehová de los ejércitos, Jesús, el Espíritu Santo. Empecé a tenerle respeto, porque si tú no le tienes respeto a Dios, entonces tú no vas a poder dejar todas esas ataduras que tú tienes. Tú no las vas a poder dejar. Y recuerdo que empecé a tener esta revelación, este éxtasis, buscando a Dios de madrugada. Buscando a Dios, porque tenía que buscar a Dios de madrugada toda la hora que yo podía, porque la opresión era fuerte. La opresión era fuerte, los demonios venían a buscarme porque había tenido pacto. Entonces aquí empezó a haber un rompimiento. Cada vez que yo sentía la opresión, que sentía que había guerra, yo iba y me arrodillaba y le decía a Dios, ayúdame, ayúdame, dame fortaleza. Y empezaba a orar, empezaba a llorar en la presencia de Dios, empezaba a arrepentirme, empezaba a pedirle perdón a Dios, le decía a Dios, perdóname. Entonces cuando empecé a hacer estas actividades, bendito sea el nombre de Dios, entonces Dios empezó a hacer liberación conmigo. Yo recuerdo que en una ocasión Dios me entra al mundo espiritual y me alza arriba en el aire y me pone a danzar con una falda. Pero de dentro de mí, yo danzando, empezaba a salir muchas cucarachas, empezaba a salir alacranes, empezaban a salir culebras, empezaban a salir insectos de adentro de mí, mientras yo daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y yo estaba así como degonzada, y empezaban a salir todo eso. Y después que salió todo eso, Dios me bajó al suelo, y cuando me bajó al suelo escuché la voz de Dios que me habló y me dijo, ahora mátalas. Y yo empecé a matar las cucarachas, empecé a matar los empiés, empecé a matar todos los animales que salían de mi cuerpo. ¿Qué significa? Que ya yo estaba teniendo una liberación, estaba siendo liberada. Luego de esto iba a la iglesia todos los días, iba a los cultos de liberación. Y en los cultos de liberación, como ya yo estaba buscando a Dios, estaba ayunando, estaba orando, estaba leyendo la palabra, ya le tenía temor a Dios. Entonces en estos cultos de liberación era impresionante lo que pasaba. Dios empezaba y me lanzaba al suelo a hacerme liberación. Yo recuerdo que en el suelo Dios me lanzaba, me rodaba. Cada vez que alguien con liberación, que alguien empezaba con el poder de Dios y declaraba la liberación,
Yo recuerdo que caí al suelo y empecé a tener liberaciones. Los demonios empezaron a soltarme. Yo recuerdo que yo tenía mucho espíritu de suicidio, espíritu de depresión, me atormentaban espíritus de locura. Escucha muy bien. Me atormentaban muchos demonios que querían tomar mi vida por los pactos que yo había tenido. Entonces, mientras iba teniendo estas liberaciones, entonces trataba de no hacer las cosas que los demonios querían que yo haga. Ellos a veces me decían que querían que yo bebiera. Yo decía, no voy a beber. A veces querían que yo fumara. Yo decía, no voy a fumar. Las cosas que ellos querían que yo hiciera, yo no las hacía. Después de esto, que empecé a tener esos tipos de liberaciones, entonces el padre de mi hijo se fue a los Estados Unidos. De ahí entonces ya yo estaba libre, vamos a decir, para yo poder bautizarme. Empecé a hacer ayuno, empecé a hacer oración, empecé a guardarme, empecé a prepararme en la palabra. Y antes del bautismo, escucha muy bien, antes de bautizarme, recuerdo que Dios me bautizó en Espíritu Santo y fuego. Dios me dio el bautismo. ¿Cómo se consigue el bautismo? ¿Cómo yo lo conseguí? La búsqueda que Dios me había permitido tener y que había tenido la liberación primero en el mundo espiritual. Luego de ahí entonces Dios me bautiza. Dios me hace el primer bautismo. Cuando me hace el primer bautismo, recuerdo yo que me ungió la boca con aceite ungido, me ungió los ojos y me ungió la cabeza. Y recuerdo que yo tenía la Biblia en la mano, y cuando tenía la Biblia en la mano yo podía ver adentro de la palabra de Dios. Yo podía ver imágenes, podía ver las historias. Tuve como vamos a decir, con un bautismo para poder entender el conocimiento y la sabiduría que estaba por medio de la palabra. Después de aquí me bautizo. Cuando me bautizo, sí, los demonios siguieron haciéndome guerra, pero yo seguía en ayuno, yo seguía en oración, seguía participando en los cultos. Cuando me sentía mal, me arrodillaba, le pedía ayuda a Dios. Y Dios empezaba a hacer liberación. Muchas veces la voz de Dios me daba palabra. La palabra que me daba Dios, la palabra que me decía Dios, me daban aliento, que era muy contraria a las que me decían otras personas. Otras personas pensaban diferente de mí a lo que Dios pensaba de mí. Después de ahí me bautizo y empiezo a tener liberaciones. Empiezo ya a hacer ayuno, porque no podía hacer ayuno de más días. Entonces, cuando ya empecé a hacer los ayunos de 3 días, empecé a hacer los ayunos de un día para otro, entonces empecé a tener liberaciones. Una vez duré un mes entero, casi mente, vomitando. Tuve mucha liberación, vomitando, con mucha náusea. ¿Por qué? Porque Dios estaba liberándome de pactos, Dios estaba liberándome de las cosas que yo había hecho anteriormente. Después de toda esta liberación, entonces recibo mi bautismo en el agua. Y cuando recibo mi bautismo en el agua, entonces recibo otro bautismo en el Espíritu. Después recibo el bautismo en Espíritu Santo y fuego, que es hablar en lengua. Después entonces recibo lo que es el don de profecía, donde Dios me mandado, donde escuchaba la voz de Dios. Después de aquí, poco a poco, empecé a entrar a procesos. Dios empezó a procesarme. Dios empezó a quitarme cosas por medio de los procesos, de la dificultad. Por eso hay muchas personas que empiezan a pasar procesos. Dios empieza a limpiar, te quita gente. Dios empieza a hacerte entender cosas que antes tú no entendías. Dios empieza a hacer que tú te valgas por ti mismo, por Él primeramente y luego por ti mismo. Entonces todos estos procesos que empecé a pasar, donde me quedé sola con un niño, donde el padre de mi hijo se fue, empezó Dios a procesarme por esta parte y empecé a ser formada. Entonces después de aquí, ya no podía salir para afuera, tenía que seguir hacia adelante, tenía que ayunar obligado, porque si no ayunaba, no oraba, no leía la Biblia, inmediatamente los demonios venían durante mucho tiempo a atormentarme. Entonces empecé una búsqueda masiva. Cuando empecé la búsqueda masiva, me puse así flaquita,
flaquita, que en estos días que ya yo he engordado un poquito, porque siempre estaba ayunando, leyendo la Biblia, pero estaba siendo fuertemente golpeada, y entre estos golpes estaba siendo moldeada de parte de Dios, y entre esto estaba teniendo liberaciones. Lloraba mucho, dormía en el suelo, Dios me hablaba, bendito sea el nombre del Señor. Después de aquí, entonces subo al monte. Cuando iba al monte tenía liberaciones. Cuando iba al monte tenía liberaciones. Cuando, por ejemplo, duraba en ciertos ayunos, Dios empezaba a hacer liberaciones de mí. ¿Cómo? Tuve liberaciones por vómito, tuve liberaciones por diarrea, tuve ciertas liberaciones en el espíritu también. Empecé a soltar muchísimas cosas. El enemigo trataba, me traía las ofertas, me traía esto, me traía los desánimos, empezaban también a hacerme trabajo en altares de brujería. Los hechiceros cerca de por ahí empezaban a ir a mi casa, empezaban a hacer muchas cosas, pero estaba fortalecida en ayuno y en oración, hasta que Dios fue entregándome terrenos. Pero yo fui dejando. Si Dios me quita el cigarrillo, yo no puedo tomar de nuevo el cigarrillo. Si Dios me quita el alcohol, no puedo tomar el alcohol. Si Dios me quitó el hablar, por ejemplo, muchas personas hablan mentiras, muchas personas, la fornicación, el adulterio, todas estas cosas. Si tú lo dejaste, no lo vuelvas a tomar. Sigue hacia adelante en ayuno y en oración. Y de esta manera yo fui recibiendo liberaciones. Fui recibiendo liberaciones, fui siendo libre de todo lo que me atormentaba. A mí me atormentaba legiones de demonios. Cuando iba a los cultos, las personas que tenían dones de liberación, que en el momento descendía la presencia de Dios, empezaba a danzar, y aquí entonces Dios empezaba a quitar cosas de mí. Cuando llegaba a mi casa, llegaba con un espíritu de oración, empezaba a orar la madrugada entera. Gloria a Dios, empezaba a orar, vamos a decir, yo decía, me voy a proponer orar 4 horas. Bendito sea el nombre del Señor, y oraba 4 horas, ponía por propósito. Me mantuve todo el tiempo durmiendo en el suelo. El suelo, el silicio, esto rompe cadenas. Si usted quiere una liberación, el silicio rompe cadenas. Me mantuve amaneciendo en los montes. Mucho tiempo. Incluso a veces nosotros vamos a los montes todavía y oramos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero todo el tiempo yo me iba semanas enteras. ¿Por qué? Porque la lucha que yo tenía o que tengo todavía, bendito sea el nombre del Señor, con los brujos, con los hechiceros, con los satanistas, con toda la guerra que se levanta, fueron fuertes. Con los pactos que tuve que romper, con los demonios que llegaron a mi casa a querer matarme. El mismo Satanás, cuántas veces no quiso matarme, pero estaba fortalecida en Dios, estaba confiada en Dios, había dejado todo por seguir a Cristo. Porque dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. El tú conocer que Jesús es tu único y suficiente Salvador, eso te va a hacer a ti libre. Eso te va a hacer a ti libre. Y más si tú vienes de un mundo de esta manera. Entonces Dios empezó a romper pactos. Empecé a romper pactos con demonios que había hecho pacto. Entonces ya cuando empecé a hacer toda esta búsqueda, mi familia tenía mucha guerra. Cada vez que algo falseaba, a mi familia le pasaba accidente, a mi familia le decían esto. Entonces yo volvía de nuevo y me afirmaba. Entonces cuando yo estaba ya bien, entonces había una cobertura sobre mi familia completa y había una cobertura sobre mí. Había una cobertura sobre mi hijo. Entonces siempre me he mantenido, bendito sea el nombre del Señor. No es que no cometo errores. En mi tiempo pasado, en muchas ocasiones, sí. Pero esos errores no los volví a cometer de nuevo. Adonai, te estaban llamando tu papá. Cuando yo termine te voy a dar el teléfono. Entonces, de esta manera yo empecé a recibir liberación. Le estoy contando poco para darle otras partes, si usted está de acuerdo, de cómo yo seguí recibiendo liberación. Bendito sea el nombre del Señor. Así que mis amados hermanos, ha sido un honor y un placer compartirles este pequeño testimonio de cómo fui libre. Bendito sea el nombre del Señor. Cómo fui libre de esos pactos, cómo fui libre de esos demonios, cómo el día de hoy Dios puede hacer cosas lindas y hermosas. Gloria a Dios, Dios puede entregarme cosas. Aleluya, Dios puede hacer que haya liberación.
Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque primero tenemos que ser libres nosotros para entonces liberar a otras personas. Así que yo te invito a hacer esto que yo hice, ayunar, a orar. No hay ningún truco, solamente ayunar, orar, dejar el pasado atrás, dejar lo que te hunde. Bendito sea el nombre del Señor. Y no hay altar encendido, no hay demonio que se levante en contra de ti, no hay satanista que venga en contra de ti. Puede venir el mismo diablo, que el Señor lo reprende, y no va a poder contigo, porque el que está contigo es más grande que el que está en contra de ti. Bendito sea el nombre del Señor. Desde que yo empecé a reconocer que Dios tenía el poder, la autoridad, que Dios tenía la supremacía, gloria a Dios, y empecé a entregarle mi confianza a Dios, no tenerle miedo a Dios, tenerle temor a Dios. Cada vez que, por ejemplo, tú cometes un error y tú tienes el temor de Dios, tú vas a sentir la reprensión y te vas a arrepentir y no lo vas a volver a hacer. Y cada vez que vuelva de nuevo esa tentación, tú no lo vas a hacer de nuevo. Cada día te vas a guardar. ¿Por qué? Porque el temor de Dios es lo que nos hace libre a nosotros. Así que te invito a tenerle temor a Dios. Te invito a dejar todo el pecado que te está acechando. Pecado que solamente te van a llevar a la muerte. Yo abandoné todo ese pecado. Abandoné todo eso. Y no es que no le diga que en el transcurso de mi camino, de estos 12, 11 años que he tenido, no he tenido problemas. He tenido muchos problemas, muchas contrariedades, pero me he arrepentido siempre. He seguido el camino enderezando, porque entiendo que mi alma le pertenece a Cristo y que Cristo viene pronto y que yo no quiero que mi alma se pierda. No, así que si tú no quieres que tu alma se pierda, escucha este video, gloria a Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habló tu hermana Jennifer Acosta Méndez. Que la paz de Dios esté sobre ti, tu casa y tu familia, en el nombre de Jesús, amén.